Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente acá al canal Creaciones Mari Crochet Colombia con Mari Toro. Les cuento, hoy vamos a hacer la decoración. ¿Recuerdan ustedes que hay una decoración en un monedero de hace mucho tiempo? Un tutorial que se subió hace ya mucho. Pues una amiga me pidió por favor enseñarlo, ya que yo nunca enseñé a hacer este péndulo. Queda muy bonito, me gusta mucho, pero hoy voy a hacerlo más grande. Mire, este se ve muy lindo, de hecho se ve muy bien para este tipo de monederos, pero ya como para neceser o carteritas como este, siento que este quedó demasiado pequeño. Entonces lo vamos a hacer un poco más grande. Vamos a aprovechar que este hermoso monedero está sin decoración, entonces para decorarlo le haremos este péndulo. Vamos a utilizar muy poco material, la aguja de siempre, la 1.75, y ya vamos a practicar también un nudo plano de macramé que queda en espiral muy bonito. Entonces chicos, aprovechemos para enseñarlo. Empecemos de una vez. Yo voy a utilizar muy poco material, realmente con esto alcanzo a hacer el péndulo perfectamente. Entonces lo que ustedes tengan de material, así un sobrante 5 metros más o menos, con eso nos vamos para el péndulo. La aguja, la de siempre. Bueno chicos, vamos a empezar. Es un péndulo muy fácil de hacer, es muy fácil. Realmente yo no creo que falta organización para enseñárselos. Yo no lo pasé, creo que sí lo grabé, pero no sé por qué nunca lo pasé a YouTube. Entonces con el tiempo creo que lo eliminé. Chicos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. No voy a hacer 4, voy a hacer 5, y no es necesario que queden tan ajustadas. Pueden quedar un poco flojas porque vamos a tejer en ese pequeño círculo. Cerré con un punto deslizado y acá en este círculo voy a empezar a tejer puntos bajos, los puntos bajos normales, común y corriente, estilo punto medio, o mucha gente lo conoce como punto enano. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a tejer. No hay que contar, no es múltiplo de nada, no hay que llevar cuentas de nada, no se preocupen por eso. No lleva hilo alma, que agarré mal mi hilo y lo desmeché, pero no pasa nada, es barato el punto y vuelvo y lo agarro. Entonces no tenemos que preocuparnos por hilos alma, no tenemos que preocuparnos por nada chicos. Este péndulo es lo más sencillo de hacer, o sea, realmente decoraciones fáciles, rápidas y con muy poco material. Esta mechita de acá la dejo por detrás porque no quiero que me dañe mi tejido. Mire, ahí atrás se puede dejar y no pasa nada. Sigo tejiendo puntos bajos. Ahí. Miren chicos, solamente llenar el pequeño círculo. La idea no es nada diferente a llenarlo, y no importa cuántos puntos me salen. ¿Por qué no importa cuántos puntos salen? Porque yo voy a seguir haciendo puntos bajos por encima de esos que ya tengo. Miren, no cierro vuelta ni nada, simplemente sigo haciendo puntos bajos por encima de esos que ya tengo. Por eso tenía que ser 5 cadenetas. Si ustedes están tejiendo con un hilo muy delgado, pueden hacer hasta 6, porque la idea es esa, que alcancemos mínimo a dar 2 vueltas de puntos bajos, uno por encima del otro. Se dieron cuenta que simplemente terminé de llenar el círculo. Estas mechitas de acá se me van a ver feas, entonces las vamos a cortar. Acá nada más. Y ahí, listo. Entonces la idea es de que como estamos utilizando el mismo círculo, sí podamos hacer muchos puntos bajos por encima. Mire chicos, igual, o sea, nada ha cambiado, solo son puntos bajos. Lo único es de que ya estamos tejiendo por encima de los que ya teníamos. Lo podemos hacer todas las veces que sea necesario, hasta llenar el círculo. En sí, eso es lo que yo necesito, llenar este pequeño círculo. Acá otro más. Cada vez se aprieta un poco más. No crean que es que no hay que hacer fuerza. No es que sea difícil, pero sí toca hacer un poco de fuerza. Mire, para seguir
creciéndolo hasta ahí, nuevamente ahí. Yo creo que voy a hacer unos 5 puntos más y ya les muestro. Listo, porque todavía alcanza, mire, todavía cabe la aguja ahí, o sea que todavía puedo seguir tejiendo. Bueno, hice creo que como 5 o 6 más. Ahora sí ya está lleno, ya realmente muy complicado hacer un punto más, mire, muy complicado. Entonces esa es mi señal que ya está. Si ustedes quieren que este botón quede mucho más grande, pues le hacen una cadeneta o 2 más. No exageren, o sea, entre 4, 5, máximo 6, porque si no, ya nos va a quedar muy exagerado. Y voy a empezar acá, en estas pestañitas, mire, no importa en qué lado termino, o sea, esto no es de hacer vueltas, no, o sea, simplemente en el punto que el botoncito se vea parejo, se vea grande, ahí dejo de hacer puntos bajos agarrando todo y empiezo a hacer puntos bajos agarrando solo la pestañita de atrás. Miren, solo esta pestañita de atrás y voy a dar una vuelta. Si no quieren perderse, o sea, para que no den más de una vuelta, simplemente marcan en el momento que dejaron de hacer puntos bajos agarrando todo y empiezan a hacer puntos bajos solo agarrando la pestañita. Ahí, de esta forma vamos a dar toda la vuelta. No hay que hacer aumentos, no hay que hacer nada más, sino puntos bajos común y corriente. Eso es lo único que tienen que hacer, puntos bajos común y corriente. Terminamos la vuelta. A ver, termino acá en este azul. Acá terminé la vuelta y como lo veo abiertito, pues le voy a dar una vuelta más. Eso depende qué tan grande. Si ustedes lo hacen mucho más grande de lo que lo estoy haciendo yo, es posible que necesiten 3 vueltas de puntos bajos. Yo creo que con 2 yo voy a tener suficiente. Entonces esta es la segunda. Lo mismo, no voy a hacer ni disminuciones ni nada. Lo voy a dejar así. Solo puntos bajos. Hasta terminar. Uno más. Esto lo que ayuda es que me da un poquito de altura a mi péndulo, entonces va a quedar como alargadito, como una gotita. Por eso lo llamé péndulo, porque parece una gota, pero al terminarlo, cerrarlo y hacerle todo lo que teníamos que hacerle, ya queda una formita de péndulo muy bonito. Se van a sorprender cómo hacemos esa decoración. Mira, acá ya terminé. Este es el primero, ahí ya terminé. Sí, mire que ya como no hay que rellenarlo, a pesar de que queda un espacio, no hay que rellenar, no hay que hacer nada. Acá voy a hacer ya solo puntos deslizados. A partir de este me voy a hacer solo puntos deslizados, no tengo que hacer nada diferente. 2 vueltas de punto bajo, una de puntos deslizados y vamos a ocupar una aguja capotera. Bueno, no es necesaria, realmente con el gancho lo podemos hacer, pero si tienen una aguja capotera, pues hace que sea más rápido el trabajo. Esta es de puntos deslizadas, esta pequeña vuelta. Todos son puntos deslizados. Simplemente es para darle la forma de como gotita, como alargadita, nada más. Acá terminé. Listo. Voy a cortar mi hilo, no lo puedo dejar muy corto, necesito 50 centímetros, 60 centímetros, lo voy a cortar de 60 centímetros, miren mi poquito de hilo, pero me alcanza perfectamente, 60 centímetros, acabo de cortar y voy a sacarlo acá donde terminé el último punto deslizado, ahí. Para que ustedes se den cuenta que no es nada complicado. Con la misma aguja puedo empezar a sacar este hilo que me quedó con el mismo gancho, a sacarlo haciendo para cerrarlo. Entonces simplemente por las pestañitas de atrás, mire, lo pasé para allá, entonces por la que sigue lo paso para adelante.
así. Pero yo sí voy a utilizar una aguja capotera para mostrarles mejor. Sino que tengo muchas compañeritas que me dicen que si no tienen una aguja, ¿cómo lo hacen? Pues con el mismo gancho no pasa nada. Ahí simplemente, ahí, mire, si ven. Vamos a buscar mi aguja y facilitamos esto y lo hacemos más rápido. Acá. Entonces, miren, chicos, lo que les mostraba. Si lo tengo acá hacia afuera, entonces de afuera lo paso hacia adentro. Si está acá adentro, a ver que no se me haga nudito. Si está acá adentro, lo paso de adentro, agarrando la pestañita hacia afuera. De afuera hacia adentro, agarrando la pestañita y de adentro hacia afuera. Eso lo hago todo, no me voy a saltar ninguno, porque de eso depende que se vea más pulido, más bonito, o se vea como más abierto el punto. Entonces sí necesito hacer toda la operación sin saltarme ningún punto. Ahí, el que sigue y terminé. Simplemente cierro. Mire, esto gracias a lo que acabo de hacer, él se cierra perfectamente y no me queda mal, pero tenía que hacerlo así. Si yo me saltaba un punto o lo hacía diferente, queda un poco más duro para la hora de cerrarlo. Realmente muchas veces no cierra, se enreda el hilo y no cierra. Casi al frente de donde terminé, sí, preferiblemente al frente. De ahí me voy a agarrar para hacer un pequeño remate. Miren, así. Listo. Ahí hice un pequeño remate. Bueno, ya teniéndolo así, simplemente vamos a pasar este que nos quedó. Yo no voy ni siquiera a medir cuánto quedó. Yo creo que son casi 1 metro. Lo doblo acá a la mitad para saber dónde es el centro. Necesito solo saber dónde es el centro. Vuelvo y les muestro. Junto las puntas y el centro es más o menos este, pero yo no lo puedo agarrar de toda la mitad. Tengo que dejar un pequeño espacio porque voy a empezar a envolver aquí en mi dedo, así. Un poquitico, y simplemente me dan 1, 2, 3, 4 vueltas. Es un pequeño nudito que necesito nada más y paso por dentro para que me quede formado un nudito y empiezo a apretarlo con calma. Yo realmente me ayudo a veces con un popote o con una aguja como esta, para que al momento de irse encerrando se cierren parejos, no se cierre como uno más para acá, más para allá, no, que se vayan cerrando parejito ahí para que quede un nudo bonito. Mire, ahí se van cerrando, se va formando un nudito muy bonito. Entonces por eso necesito irlo apretando suavemente hasta que él se forme el nudito. Mire, y todos los que ajusté queden en un solo nudito. No necesita apretarlo tanto, de hecho la idea es que se vea así, un pequeño nudito ahí. Solo es como por darle un poco de realce. Teniendo ya ese nudito en la mitad, vamos a pasarlo porque es un péndulo, entonces ese nudo tiene que quedar acá afuera. Yo simplemente agarrando un par de pestañitas de lo que acabo de tejer, paso este hilo por dentro para que salga acá en el centro. Miren, ahí. Tengo que hacerlo hasta que pase todo y llegue hasta el centro. Mire, hasta mi péndulo, que en este momento este será mi péndulo, ese. Y vuelvo a hacer lo mismo con la otra parte. Realmente se podía también pegar, pero ya van a entender ustedes por qué prefiero hacer todo esto, que parece a ratos como mucho trabajo para un simple péndulo. Pero chicos, es que necesito que este hilo quede por el otro lado. Entonces, para no tener que poner y poner hilos y poner más hilos, simplemente el del péndulo lo paso. Mire, para allá. Este péndulo, si no quiero que quede tan adentro, pues simplemente no lo dejo ajustado y ya. Mire, ahí ya tengo el péndulo o la campanita de mi péndulo, como lo quieran llamar ustedes. Ve, ahí
Simplemente, si quieren que el nudo quede más grande, pues le dan más vueltas en su dedito. Yo realmente le hago 3, 4 vueltas máximo. Bueno, ya teniendo esto claro, chicos, vamos a mirar dónde rematé. No, este es del péndulo, o sea que este es el hilo con el que yo rematé. Este es el hilo con el que tejí todo el péndulo. Voy a pasar esta puntita hacia allá, solamente pasarla, porque este hilo realmente no necesito que me quede. A ver acá, que me quede, solo necesito que me quede doble. Si ven que tenemos un solo hilo con el que terminé, pues lo voy a pasar de acá de afuera hacia adentro. Miren, ahí vean, solamente eso. Pero entonces acá con esta aguja, y antes de mostrarles que no necesito que pase todo, solo un pedacito, acá podemos hacer un pequeño amarre. Esto es simplemente para que se sostenga ahí. No quiero que pase nada más, solo que se sostenga ahí. Y si mi péndulo me ayuda, pues está muy bien. Y aprovechamos a dejarlo bien ajustadito. Sí, no creo yo que necesite. Sí, está bien. Sí, está bien ajustadito. Solamente es para estar seguros que no se va a zafar. Ahorita escondemos este hilo y no pasa nada. Simplemente lo vamos a llevar hacia adentro, lo cortamos y ya. Necesitaba que quedara amarradito a algo y el péndulo me ayuda para eso. Bueno, teniendo esto claro, voy a retirar porque vamos a empezar a hacer el nudo plano que tanto les he dicho, que es un nudo plano en macramé. Y por eso necesitaba este hilo doble, porque estos ya están, estos no pasa nada. Miren, acá ya tengo uno a un lado, que fueron con los que hice la campanita del péndulo, y los otros al otro lado. Miren, este me queda acá en el centro, voy a pasar este para acá, me queda acá en el centro. Los dos, el que pasé para acá, que lo amarré del péndulo, que fue con el que tejí toda... todo el péndulo, entonces esos son los que están ahí. Y voy a empezar a tejer con los de los bordes, ¿listo? Que son los que traje, con los que formé el péndulo. Eso necesito que quede claro. Estos quedaron más o menos 35 centímetros para cada lado, 35 para acá, 35 para acá, porque haciendo este nudo sí se va un poco más de material. Simplemente paso por encima el de este lado, el de la izquierda, por encima de los dos hilos. Y el de la derecha lo paso por encima de este que acabo de traer, pero por debajo de los dos. Miren, de esta forma lo traigo para allá, lo traigo para acá y voy apretando mi nudito. Así. Miren, chicos, así queda. Así ve que queda simplemente atravesadito y solo es irlos ajustando, ¿ok? Hasta el borde. Yo no necesito hacer nada sino llegar hasta acá. Miren, hasta ahí. Es un nudito normal. Yo diría que uno de los más básicos del nudo de macramé. Vean, ahí quedó. Vuelvo a hacer lo mismo y con el mismo hilo de este lado. De la izquierda lo paso por encima de los del centro y el de la derecha lo paso por encima del que acabo de traer, pero por debajo de los dos hilos que tengo centrales. Pueden agarrar o ayudarse con una tablita que tenga ganchitos. La verdad, a mí la tablita que creo que no me deja como ver muy bien. Bueno, que ustedes vean muy bien lo que yo hago, como que no deja que aprecie realmente qué es lo que necesito explicarles. Y esa parte es la que no me gusta. Miren, ahí. Simplemente voy apretando y voy apretando ahí, hasta llegar ahí. Así de fácil. Miren, chicos, y así se van haciendo los nuditos, nada diferente, y él solito va tomando la forma de espiral. Vuelvo a hacer lo mismo. Paso este para acá. Mire que quede por debajo. Para ahí. Este por encima de este. Mírelo, ahí está por encima, pero por debajo de los que ya tengo. Acá. Simplemente lo paso para ahí y empiezo. Cuando ustedes colocan esto en una basecita, se están sosteniendo de algo, es muy fácil y muy rápido. Yo la verdad mi base no me iba a dejar mostrarles lo que estoy haciendo.
Ahí está, y él ya tomó la forma de espiral. Solito va tomando la forma de espiral. Entonces, chicos, avancen así. Yo les muestro cuando ya tenga el largo que deseo. Bueno, yo ya avancé mucho. Sencillo, ya seguí tejiendo igual. Ya tengo de dónde agarrarlo con un ganchito. Es más práctico. Pero hago lo mismo, el mismo tejido. Este por encima del que acabo de pasar, pero por debajo de los dos del centro. Sostengo acá y cierro. Simplemente es eso. A la hora de cerrarlo acá, no aprieten demasiado fuerte. La idea es que se empiece a notar. Ya está, entonces ya lo podemos zafar. El caminito, mire, este caminito. Eso es todo lo que necesitamos que se vea. Bueno, ya terminé ahí. Voy a colocarlo al monedero. Es muy importante a la hora de ponerlo al monedero, si lo quieren colocar acá o lo quieren colocar acá atrás. Listo, yo voy a quererlo acá. Igual voy a colocar llavero. Es que el llavero entonces lo puedo poner acá, un pequeño llaverito, y de acá lo amarro. Pueden utilizar un llaverito así sencillito, algo muy práctico, nada complicado. Igual si lo quieren dejar solito, también se ve muy bonito solito. Entonces, con un gancho, agarramos acá el punto completo y lo pasamos para el otro lado, también agarrando el punto completo. Y voy a pasar 2 hilos nada más. No es necesario pasar los 4, pueden ser estos 2 del centro. Los paso para acá. Ahí. Listo. Hasta llegar acá al borde. Miren, este es el largo que va a quedar mi pompón. Acá podemos hacer un nudito sencillo y ya dejarlo así. O si ustedes quieren, como hice yo, que le hice otra colita, pues sencillo, siguen tejiendo. Esta parte es muy fácil. Simplemente teniéndolo así, sabemos que este que pasé es el del centro, o sea que con estos vamos a seguir tejiendo. Y simplemente hacemos lo mismo. Pasamos por encima de los del centro y el de la mano derecha por encima del que acabo de pasar, pero por debajo de los 2 hilos centrales, que es donde yo estoy tejiendo. Y cierro de esa forma. Vuelvo a hacer lo mismo las veces que desee hasta tener el largo que yo quiera. ¿Listo? Termino de hacer esto y les muestro cómo nos va quedando, que al final simplemente hacemos un nudito y lo dejamos. Mire, ahí se cierra y se va a empezar a formar nuevamente esta preciosa espiral. Esta parte de acá, como es tan sencillo, era solamente para esconder un poco este hilo. Lo podemos pasar nuevamente para acá, para adentro. Yo lo que quería era que ustedes vieran que no hay que cortar tanto ni que hacerle tanta cosa, simplemente era enredarlo ahí. Lo cortamos al ras y listo. Él ya queda por dentro, ya no se desbarata y ya queda este como... Bueno, ya simplemente crecí la espiral hasta donde yo quería que quedara. Tampoco me queda tan fácil, o sea, si yo quisiese, no hay forma. Y acá voy a hacer un nudito. Simplemente, chicos, agarro mi hilo, miren acá, lo paso acá para formar un nudito. Lo que pasa es que ya dejé muy poco, entonces por eso tengo que poner mucho cuidado. Miren, ahí ya pasó, pero no lo voy a apretar acá alto, voy a bajarlo para que quede apretadito donde quiero que quede, que es donde termina la espiral. Así suave, aprieto todos los nudos para que se vea así bonito. Miren, no quiero que se vea raro. Listo, eso es todo, chicos. Con esto ya queda terminado un hermoso péndulo, sí, para decorar un hermoso monedero. Así de sencillo. Si quieren decorar algo más grande, les aconsejo hacer el péndulo más grande. Yo no lo rellené, no hay necesidad, queda con esa formita así, que de hecho, chicas, cuando yo lo veía, pensé que era relleno. Y no, no es relleno, es un péndulo normalito, así de hermoso.